Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué placer es estar con usted hoy. Yo le pido disculpa por ciertas frases en la palabra de Dios que conduce a una abundancia de enseñanza, y a veces quiero empezar a discutir ciertos asuntos que no había tenido la intención de hacerlo antes, y se necesita mucho más tiempo para enseñar lo que había pensado en enseñar. Y yo oro que usted me tenga paciencia. Quiero leer el mismo pasaje que ya he leído un par de veces en esta semana. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, lo que completó el tiempo designado por Dios que debiera transcurrir antes de que viniera el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Nota, era Dios que actuó. La ley requería que actuara el hombre. Esta exigencia demostraba la impotencia del hombre. El Hijo de Dios no requiere nada del hombre aparte de su confianza. Hecho de mujer se refiere a la encarnación, Dios hecho hombre. Hecho bajo la ley se refiere a la ley mosaica. Jesús estaba sujeto a la economía legal judía, que así tenía que ser. Eso sí, él iba a redimir la humanidad. En otras palabras, él tuvo que guardar la ley al pie de la letra, lo que ningún ser humano había hecho antes, mas él la guardó perfectamente. Padre Celestial, ayúdame hoy a interpretar bien la palabra de verdad. Señor, te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya he tratado un poco con la frase, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer. Quiero discutir ahora la parte que dice hecho de mujer. Desde luego se refiere a la Virgen María. Y Jesús, cuando vino Dios, permítame decirlo de otro modo, cuando Dios se hizo hombre, que fue así, Él tuvo que venir en forma humana, porque tuvo que ser en esencia el último Adán, o lo que se refirió Pablo como el segundo hombre. Él tuvo que hacerlo, porque fue el hombre que había caído, y el hombre tendría que redimir al hombre, y el hombre como tal no podía, porque era un sacrificio imperfecto. Lo que Dios exigía, el hombre no podía pagar. Por lo tanto, se consideró conveniente en la deidad a Dios hacerse hombre y nacer en la raza humana por la Virgen María. Él no fue concebido por el hombre. De haber sido concebido por el hombre, él se hubiera contaminado y nacido en pecado como todos los demás hombres nacidos en pecado. Bien, permítame comentar sobre esto. Dice, Dios envió a su Hijo unigénito. Nos dicen que hay 7 religiones principales en este mundo. No sé si puedo nombrarlas todas o no. Cristianismo, judaísmo, islamismo, sintoísmo, confucianismo. Son 7. En cualquier caso podría ser hinduismo, etc. Bien, el cristianismo no es una religión. Es una relación con un hombre, el hombre Cristo Jesús. La religión es lo que el hombre ha inventado, que pretende ayudar a uno a llegar a Dios o mejorarse de alguna manera. Pero el cristianismo no es una religión, es totalmente de Dios. Como he dicho en la primera parte de la lectura, fue Dios el que actuó. Cuando dice Dios envió a su Hijo, fue Dios el que actuó. La ley exigía al hombre actuar, y este requisito demostró la impotencia del hombre. En otras palabras, no pudo actuar. De modo que él levantó a este grupo llamado israelitas. Esta es una de las razones por las cuales es muy importante. Es mucho más importante de lo que se dan cuenta o piensan en este mundo. Siempre lo han sido. Bien, hace más de 1900 años, debido a la crucifixión de Cristo, y lo que hicieron los israelitas, fueron dispersos por todo el mundo, se extraviaron. Es la historia más triste conocida por el hombre. No hay nada más desconsolador que esta situación. Pero
debo recordarle, Dios dijo que bendecería a los que bendijeron a Abraham y él maldecería a los que maldijeran a Abraham. Y es decir, que todos los postreros de Abraham, lo cual es el pueblo judío y que también es todo creyente. En otras palabras, aquellos que tocan a los judíos van a tener problemas. Bien, no quiere decir que ellos son un pueblo perfecto, no lo son, pero aquellos que los tocan para hacerle daños tendrán que enfrentarse a Dios. Aquellos que tocan a los creyentes, para serle franco, entran en la misma categoría. Bien, estas personas fueron levantadas con el propósito de dar al mundo la palabra de Dios, que fue así. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y 1 o 2 de los Salmos, y luego están los libros históricos, están los libros proféticos escritos por los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Ageo y etcétera. Muy bien. Y este es el único documento más importante sobre la faz de la tierra fácilmente. Es la palabra de Dios, y es por eso que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. E Israel ha sido resucitado de la muerte, por así decirlo, y establecido como nación en 1948, y como le dije ayer, es la responsabilidad de este país, para serle franco. Todo el mundo se opone a Israel. No les importaría si mañana Israel explotara en pedazos. Ellos dirían que bien, pero es solo Estados Unidos. Y puede que haya una o dos u otras naciones que dan un poco de apoyo, pero es solo Estados Unidos el que tiene el cetro de poder, llamado los tiempos de los gentiles, y gran parte de nuestra responsabilidad, como dije en el programa de ayer, es proteger la nación de Israel. Tuve la ocasión de oír a Clark Clifford, que era un consejero a cada presidente demócrata desde el presidente Truman, el presidente Kennedy, presidente Carter. Este hombre tenía 90 años, si mal no recuerdo, tenía alrededor de 90 años cuando fue entrevistado, creo que por C-SPAN. Y duró la entrevista por 1 hora y quizás más. Y tuve la ocasión de escuchar todo. Y le estaban preguntando, él murió poco después. Le preguntaron al señor Clifford, Clark Clifford, le preguntaron al señor Clifford sobre su posición como asesor de los presidentes. Y su respuesta fue enormemente interesante. Él pasó casi todo el tiempo hablando de Israel, a pesar de que no era judío. Y esto es lo que dijo. Esto fue en 1948. Israel, de por sí no había un israelita, pero los judíos luchaban para encontrar el modo de formar una nación, y en su antigua patria, originalmente llamado Israel, Estados Unidos tenía la posición de autoridad. Harry Truman era el presidente. Clark Clifford dijo, él era un consejero al presidente, pero era el más joven de los asesores. Y dijo que eso significaba que no tenía ninguna reputación. Él no podía pedir una audiencia con el presidente. Él no tenía suficiente autoridad, pero estaba en la nómina como un asesor del presidente. Y había allí quizás 20 por delante de él. Pero sea como fuere, en ese momento, el general Marshall, quien era amigo íntimo del presidente Truman, se oponía firmemente a Israel convirtiéndose en nación. Se oponía a los judíos de formar una nación y que se llamara Israel. Él llegó a proponer, según dijo Clark Clifford, que se comprara un país pequeño en Centroamérica para que se establecieran allí. Y el general Marshall
tenía mucha influencia en el presidente Truman. Y Clark Clifford contaba que él no tenía influencia con nadie. No podía siquiera pedir una audiencia con el presidente. Y estaba presente en la mayoría de las reuniones, pero estaba ahí en calidad de observador. Nunca dije mucho. No en aquellos días. Él era joven. Él dijo que se sintió conmovido por esta situación con Israel, tan conmovido que le escribió una carta al presidente Truman, a pesar de que su oficina no quedaba muy lejos de la del presidente, pero le escribió una carta, porque no tenía forma de conseguir una audiencia con él. Y en esa carta le declaró al presidente por qué consideraba que los judíos debían tener la oportunidad de establecer una nación, y esa nación debía estar en el lugar de su antigua patria y debería llamarse Israel, como lo fue en la Biblia. Él le envió la carta al presidente y contó, ni siquiera sabía si él la recibiría. Él dijo, me olvidé del asunto, pasaron las semanas, lo olvidé, pero este asunto era discutido, ya que los judíos trataban de obtener ayuda de los Estados Unidos, porque si no tenían la ayuda de los Estados Unidos, ellos no tendrían éxito. Inglaterra se opuso a ellos, como dije ayer, Inglaterra trataba de impedirlos. Inglaterra dejó de ser poderosa desde ese día. Y de repente, la secretaria del presidente lo llamó y dijo, señor Clifford, el presidente quiere verte. Él se había olvidado de la carta. Él pensó, ¿para qué querrá verme el presidente? Se puso a pensar, ¿qué he hecho mal? Pues estoy seguro de que había hecho algo malo. Fue conducido al despacho oval y se presentó ante el presidente. Y bajó la vista y vio su carta abierta a la vista del presidente en su escritorio. Y dijo, presidente Truman, y a propósito, una de las últimas entrevistas que dio el presidente Truman, el hombre de Independence, Dios lo usó mucho. Se le hizo la pregunta, él acostumbraba a una caminata en la mañana y un reportero lo estaba entrevistando para un artículo. Esto fue mucho después de la presidencia y se había trasladado a Independence, Missouri. Y el reportero se puso al lado de él y caminó con él. Le dijo, señor presidente, y este era el hombre que rompió el bloque de Berlín. Este era el hombre que lanzó las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima, que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Este era el hombre que instituyó el Plan Marshall, que evitó que Europa Occidental se volviera comunista. Él le preguntó, señor presidente, ¿qué considera usted su logro más grandioso como presidente de los Estados Unidos? Él dijo que el presidente Truman se detuvo. Estaba caminando y se detuvo. Y permaneció allí por un momento y no dijo nada. Y finalmente se dirigió a este reportero y dijo, me preguntas lo que considero que es mi logro más grandioso durante el cargo de la presidencia de los Estados Unidos. Él dijo, sí, señor presidente. Contestó, el momento en que decidí arrojar todo el peso de la potencia de los Estados Unidos en respaldo a Israel para que fuera una nación, considero eso mi logro más grandioso.
El reportero estaba perplejo. Pensó que seguramente mencionaría el final de la guerra, el lanzamiento de las bombas atómicas, la ruptura del bloqueo de Berlín, la institución del Plan Marshall para alimentar a Europa Occidental. Pero en cambio se refirió a Israel. Cuando leí eso, yo pensé que estando al final de su vida, creo que el presidente estaba pensando en lo espiritual y tenía razón. Ese fue el logro más grandioso usado por Dios que él realizó durante su cargo en la Casa Blanca. Clark Clifford dijo que se quedó allí y el presidente levantó la vista hacia él y dijo: Clark, ¿por qué consideras firmemente este establecimiento de la nación de Israel y de que esté en el lugar de su antigua patria según la Biblia y sea llamada Israel? Tú no eres judío. ¿Por qué lo consideras con firmeza lo que me has contado en esta carta? Y vi a Clark Clifford sentado allí, su cabello blanco como la nieve, unos 90 años de edad, al volver a relatar el incidente. Él se quedó allí por un momento, pues no había tenido tiempo para prepararse, no sabía lo que quería el presidente con él. Él nunca lo habían convocado al despacho oval ni siquiera una vez. Y él dijo que se puso a decirle al presidente por qué consideraba firmemente esta gran decisión que el presidente tenía que tomar. Y cuando terminó, dijo que el presidente Truman se limitó a mirarlo y le dijo gracias, y eso es todo. Y se volteó y salió. Y le oí decir que dijo: yo no sé si lo que dije tuvo alguna relación con él. Yo no sé si mi carta lo persuadió en absoluto. Solo sé que me llamó a su despacho y me preguntó por qué lo había escrito y lo consideraba con firmeza. Pero él dijo: esto yo sé. Solo unos días después, el presidente Truman anunció a la nación y al mundo de que Estados Unidos apoyaría con toda su potencia el establecimiento de Israel como nación y en su antigua patria, y se llamaría Israel. Y vi al señor Clifford que miró a la cámara y dijo: yo no sé si tuve un papel en eso o no, pero me gustaría pensar que sí. Permíteme decirle esto. La palabra de Dios, y siento la presencia del Señor, y tendrá que perdonar mi emoción. Señoras y señores, estamos llegando a la conclusión de la era de la iglesia. Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj profético de Dios. Debemos considerarlo, debemos entenderlo, debemos darnos cuenta. Es un reloj que nos dice que es tarde. Es tarde. Los grandes profetas, nunca ha sucedido en la historia humana. Los profetas antiguos profetizaron que Israel se perdería y luego volvería y sería reformado como nación, reunido por segunda vez. La primera vez durante la dispersión, la segunda vez 1948. Nada como eso ha sucedido u ocurrido en la historia, nunca.
debemos tener sentido común para considerar que esto es un cumplimiento de la profecía bíblica. Estamos llegando al final, señoras y señores. Me doy cuenta, y yo no quería hablar hoy sobre esto de esta manera, pero lo dejaré para el programa del lunes y hablaré de otro tema que quería presentarle. Pero me doy cuenta de que mucho de la iglesia no cree en el rapto. Yo lo sé, pero yo sí lo creo, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Yo creo que la iglesia va a ser arrebatada de este mundo. Y yo creo que va a suceder muy, muy pronto. Y creo en algo más. Creo que el mensaje que procuro presentarle sobre la cruz, creo que es la palabra de Dios para los últimos días, para preparar a la iglesia. La iglesia tiene que volver a la cruz. Dije que la iglesia debe volver a la cruz. Fue edificada en la cruz a través del ministerio del gran apóstol Pablo y todos los demás apóstoles. Se ha desviado, se ha descarriado, se ha perdido. Y el antiguo canto, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, en mí aquí. Eso es aún la respuesta. Eso es aún la respuesta. En esta era moderna de tecnología, es aún la respuesta. Voy a orar ahora mismo. No sé cómo ni por qué, pero creo que el Señor está tratando con alguien que desea ser salvo, y tal vez muchos desean ser salvos. Quiero que usted ore conmigo, por favor. Créalo con todo su corazón, y todo su mundo puede cambiar. Tú puedes cambiar ahora mismo. Repítalo después de mí. Amante Padre Celestial, voy a ti en el nombre de Jesús. Cansado estoy de pecar. Me he desviado. Señor, voy a mi hogar. Con mi boca confieso al Señor Jesús. Y en mi corazón yo creo que Dios le resucitó de los muertos y está vivo. En este mismo momento, yo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y le hago el Señor de mi vida. Y según la palabra de Dios, que no miente, yo soy salvo. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Esta semana no resultó como quería que fuera, como lo había planeado, pero creo que presenté ciertos asuntos que usted necesitaba oír. Y el Espíritu de Dios se ha manifestado gloriosamente en los últimos momentos, por lo que le doy toda la alabanza, gloria y honor. La Biblia de estudio del expositor es una de las Biblias de estudio más vendidas en el mundo de hoy. No hace mucho que hemos terminado el Nuevo Testamento del expositor en español. Y alguien me dijo hace poco que tiene un doctorado. Él dijo, hermano Swagger, esta es la mejor traducción que he visto, lo cual lo agradezco mucho. Bien,
Présteme atención, lo puede ver en la pantalla en este mismo momento. La razón por la que esta Biblia es la más vendida, y bueno, lo que tengo a mano es el Nuevo Testamento, es debido a las notas que hace que los versículos cobren vida. Le ayuda a usted a interpretar mejor los pasajes bíblicos, y no hay nada más importante que eso. Esa es la razón por la que esta Biblia es lo que es. Bueno, tengo una oferta para usted que es absolutamente excepcional. Nunca se lo he ofrecido antes a mis amigos hispanos, pero le va a gustar. Cuando usted adquiera el Nuevo Testamento en español, la tapa es de cuero reconstituido, es hermoso como mínimo, pero la información, el conocimiento y la interpretación que obtendrá en este Nuevo Testamento del expositor es como tener una biblioteca en casa para ayudarle a entender aún mejor la palabra de Dios. Bien. Cuando usted reciba el Nuevo Testamento del expositor en español, le vamos a dar un CD especial. Déjame volver a darte las gracias por Jimmy Swaggart. Es lo último y es uno de nuestros mejores CDs que hemos producido. Y la canción, déjame volver a darte las gracias, tiene una duración de casi 10 minutos. Tiene el toque y la unción del Señor. Y le aseguro que será una bendición más para usted, se lo prometo. Bien, hay 11 grandes canciones en este CD y usted lo recibirá absolutamente gratis. Hemos vendido miles de este disco por $15, pero usted lo recibirá gratis, totalmente gratis. Bueno, permíteme volver a decirlo. Cuando usted adquiera la versión en español del Nuevo Testamento del expositor con tapa de cuero reconstituido por $25 más el gasto de envío, también le regalaré este nuevo CD, que es uno de los mejores que hemos producido y creo que a usted le parecerá igual. Déjame volver a darte las gracias, le va a gustar. Es una oferta sin igual y mi oración a Dios es que usted aproveche la oferta, no se decepcionará.